En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, es considerada el peor conflicto bélico de la historia. ¿Cómo llega a estallar la guerra? La Alemania nazi y el Imperio japonés querían extender su dominio sobre Europa y Asia y poner fin al orden mundial impuesto después de la Primera Gran Guerra. Y cada país involucrado aportó lo suyo para que la guerra se desatara. En 1933, Hitler asume como canciller en Alemania y pone en práctica su proyecto expansionista. Y Japón, en 1937, invade China y desata la Segunda Guerra Mundial en Asia. La fecha clave será el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Y los aliados, Gran Bretaña y Francia, no tardan en responder. Le declaran la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta semana buscamos analizar todo ese proceso. ¿Cuáles fueron las estrategias de expansión? ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra fue mundial? ¿Qué fue el Holocausto? ¿Qué hacer con tanto horror? ¿Qué hacer con tanto horror? Fuimos a hablar con los pibes y pibas para analizar. Porque hola, me llamo Victoria, tengo 10 años y soy de la provincia de Tucumán. Yo me llamo Sol, soy de Tucumán y tengo 11 años. Soy Juan y soy de San Miguel de Tucumán. Si hicieras una línea de tiempo sobre tu vida, ¿qué momentos marcarías como importantes? Los 3 momentos importantes que marcaría sería cuando nací, cuando me fui de viaje a Mar del Plata y cuando tuve COVID. Cuando viajé a Jujuy y aprendí y me dieron un montón de charlas sobre la patria y aprendí un montón de cosas más. Mi nacimiento, cuando entré a la escuela primaria y ahora que estoy en la secundaria. ¿Cómo pensás que se decide cuáles son los momentos importantes en la historia de una sociedad? Creo que se decidían cuando pasaba algo importante, como puede ser una guerra. Yo pienso que cuando es algo importante lo tenemos que recordar en la sociedad porque en el futuro estaría bueno para no cometer el mismo error. En la historia de las distintas sociedades hay experiencias de sufrimiento. ¿Cómo crees que se sigue después de un hecho así? Yo pienso que se sigue después con rencor, enojo, tristeza. Yo pienso que en las guerras se sufre mucho y hay muchas muertes y bueno, y después es muy difícil seguir. Creo que después de algo así como de sufrimiento, es como difícil. ¿Crees que el arte puede contribuir a superar el dolor en una sociedad? Se hace con música, con una película, con arte plástico, lo que sea. Puede servir para relajarse o olvidar esos momentos. Yo pienso que sí, porque a través de canciones o poesías uno como que se libera, o también en pinturas.
Esta semana hemos recordado un hecho histórico que atravesó a toda la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. La hemos analizado y pensado desde diferentes puntos de vista y nos planteamos, ¿es posible pensar y contar el horror de una guerra? Para conocer y comprender la magnitud de lo ocurrido, es fundamental escuchar los testimonios de quienes vivieron esa época. Voces de personas como nosotros y nosotras, que nos interpelan y nos conmueven, y que resultan imprescindibles de conocer para poder procesar tanto dolor. Escuchemos estas voces y veamos qué nos pasa con lo que nos cuentan, qué sensaciones y preguntas nos provocan, qué nuevas reflexiones podemos hacer a partir de escucharlas. Todo estaba en ruinas. En tempranas horas de la madrugada, escuché un ruido que sonaba como una enorme ola que se aproximaba. Fui abajo y a lo lejos pude ver grandes masas de gente. Luego, algunos judíos se me acercaron y les pregunté qué pasaba. Corré, escondete, están matando judíos, quemando casas, saqueando, me gritaron. Testimonio de Shimon Banai, la noche de los cristales rotos. Muy pronto se difundió la noticia que todos los judíos debían abandonar sus hogares y marchar al gueto. Duele separarse de la vivienda, donde nací y me formé. Tantas alegrías y penas vividas aquí. ¿Y a dónde nos mandan ahora? ¿Qué penuria nos espera? Han armado un gran portón que separa las callejuelas del resto de la ciudad. Las ventanas que miran hacia afuera del gueto están tabicadas con tablas y clavos. La gente llora, calma, se siente indefensa. ¿Qué hacer? ¿Qué pasará? La gente está desesperada. Tantas medidas crueles en tan poco tiempo. Ahora encerrados en el gueto, ¿hasta cuándo? Testimonio de Paye Wapner de Lewin. En 1941, las tropas de la CSS entraron en la ciudad de Vilna, Lituania. Otra sensación debilitante de impotencia y despojamiento era provocada en los primeros días de prisión por la falta de cucharas. Se trata de un detalle que puede parecer secundario, pero no lo era. Sin cucharas, el guiso diario no podía tomarse más que a lametazos, como lo hacen los perros. Y sin embargo, en la liberación del campo de Auschwitz encontramos en los almacenes millares de cucharas nuevas, de plástico transparente, además de decenas de millares de cucharas de aluminio, acero y hasta de plata. No era cuestión de ahorro, sino deliberada intención de humillar. Primo Levi. Sin memoria no tenemos presente, futuro ni esperanza. A todos nosotros, los sobrevivientes, se nos acerca el tiempo de partir. Unos antes, otros después. Quisiera que cada uno de ustedes sea las otras voces que a partir de hoy transmitan nuestra historia, nuestro testimonio. Quisiera que ustedes sean los que repitan, a través de los mares, los ríos y las montañas, nuestro padecimiento. Quisiera la promesa de vuestro compromiso con nuestra causa y la lucha contra la discriminación. Quisiera que el olvido no invada vuestras almas. Así sabré que la memoria de nuestros 6 millones de hermanos será honrada por siempre. Yo podré recién entonces descansar en paz. Eugenia Unger, sobreviviente de Auschwitz. No hay palabras para describir el horror que deja una guerra y la herida que deja en sus pueblos. La dificultad que significa pensar sobre la Shoah o el Holocausto, porque tantos horrores parecen impensables. Es importante hacer el esfuerzo de recordar y reflexionar sobre esto, porque los campos de concentración fueron construidos por personas, fueron pensados y planificados en el marco de un contexto histórico determinado. ¿Qué hacen los pueblos con su pasado? Sobre todo si en ese pasado hay experiencias dolorosas. ¿Qué recordar y cómo recordar? ¿Para qué hacer memoria? ¿De qué manera se construyen las memorias colectivas? Es importante y necesario hacer memoria, conocer cómo fue el pasado y pensar el presente. Es necesario hacer memoria para pedir justicia y para que no se repita lo mismo en un futuro. Es necesario conocer estos hechos para reconocer otras formas de discriminación y preguntarnos qué podemos hacer para construir conciencia sobre estos temas. En relación al genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra, hubo muchas estrategias para construir memoria colectiva y visibilizar y concientizar acerca de lo ocurrido. Es importante darle lugar y escuchar las voces, los testimonios de las víctimas del genocidio. Estos pueden encontrarse hoy en libros, en videos, también en películas.
Los espacios de memoria son esas marcas, espacios, estatuas, nombres de calles, monumentos, placas, museos que al verlos nos conectan con ese pasado para no olvidar. No resulta sencillo hablar de una guerra, mucho menos de las muertes que trae aparejadas. Cuando el tema provoca emociones fuertes, no es simple, pero como vimos, el espacio para el recuerdo, para sensibilizarse con el tema, debe estar. Por eso invitamos a alguien que se especializa en el tema y además se ocupa de enseñar. Nuestro invitado de hoy se llama Emanuel Cajan y es doctor en Historia, investigador del CONICET y profesor en la Universidad de La Plata. Hola chicos, hola chicas, soy Emanuel Cajan, investigador y profesor en Historia. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le explicarías a los chicos y chicas qué es un genocidio? Un genocidio básicamente es una política implementada, desarrollada, planificada, perpetrada por un Estado nacional en pos de exterminar o aniquilar a una población civil en razón de cualidades específicas. En el caso de la Convención Internacional de Prevención del Delito de Genocidio, esas características tienen que ver con la composición racial, nacional, religiosa de las poblaciones. En ese sentido, los estados construyen muchas veces, podríamos decir, narrativas, discursos peyorativos sobre algún tipo de población específica y sobre la base de esas narrativas se consolidan y sedimentan luego políticas prácticas, ¿sí?, que van en detrimento de la persecución y el exterminio de estas poblaciones. En ese sentido, un genocidio es la voluntad sistemática, planificada, de un Estado para aniquilar a la población, a una población específica debido a sus condiciones. ¿Qué es el negacionismo y cómo funcionó en el Holocausto o la Shoah? El negacionismo es básicamente una serie de narrativas y dispositivos o disposiciones que se construyen contemporáneamente a los crímenes que se cometen, al crimen de genocidio que se está cometiendo, y que en una primera instancia tiene la voluntad de negar el crimen cuando se está perpetrando. Ahora, luego ese negacionismo, esa voluntad de negar los hechos cuando el crimen fue cometido, se consolida y sedimenta en otro tipo de narrativas tendientes a impugnar el acontecimiento, a decir, bueno, eso no sucedió, o muchas veces a banalizarlo o de alguna manera a intentar minimizar las consecuencias del crimen cometido. Durante el Holocausto, ¿sí?, no había una narrativa o un término oficial, podríamos decir, o fuera expresado públicamente la voluntad de aniquilar a los judíos, a los gitanos, a los locos, a los homosexuales. Lo que había una serie de términos o palabras que de alguna manera aludían a esas políticas del Estado, pero sin nombrar el crimen en sí mismo. Por ejemplo, la noción de solución final. Ahí lo que hace el Estado alemán durante los años del nazismo es establecer una política bajo un nombre de solución final del problema judío que en ningún momento alude a la criminalidad, al exterminio masivo de las poblaciones, pero que en su implementación material, ¿sí?, lo que conllevaba era el exterminio de esas poblaciones. Básicamente, el asesinato de hombres, mujeres y niños y niñas. Entonces, ahí hay una dimensión vinculada al negacionismo que tiene que ver con cómo se construye en ese contexto. A posteriori del Holocausto, cuando se empiezan a consolidar procesos judiciales en pos de responsabilizar y culpabilizar a los perpetradores de los crímenes, lo que va a haber es una serie de narrativas, discursos, intervenciones públicas que básicamente van a poner en cuestión la experiencia misma. Van a decir que eso no sucedió, o por ahí que no sucedió de ese modo o que no sucedió de esa magnitud, que no fueron tantos los números de muertos. El negacionismo, por lo menos vinculado al Holocausto, ha tenido distintas vías, articulaciones, soportes, ¿sí?, que se han consolidado a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante recordar y seguir estudiando el Holocausto o la Shoah? Porque básicamente son parte del derrotero de la humanidad y en el caso del Holocausto, en el caso de las dictaduras militares, constituyen básicamente uno de los rasgos característicos del derrotero político del siglo XX. ¿Por qué recordar? Bueno, porque básicamente si después del Holocausto tuvimos otros tantos genocidios, tuvimos otras tantas dictaduras militares, lo que podríamos afirmar a primera vista es que el hecho de que un acontecimiento de esta magnitud ocurra, ¿sí?, no es, podríamos decir, un obstáculo para que vuelva a suceder en otras latitudes, en otros contextos. Entonces, de alguna manera, recordar tiene que ver también con las posibilidades de prevenir, de estar atentos, de tener las posibilidades de dar una alarma temprana, ¿sí?, en contextos de exacerbamiento de la discriminación, la xenofobia, los discursos de odio.
Y en particular, en el caso del Holocausto, como las dictaduras militares, tiene que ver también con una dimensión que es reparatoria. Las víctimas, los afectados, sus familiares, las generaciones futuras, sienten de alguna manera, ¿sí?, que las comunidades les reconocen el sufrimiento, ¿sí?, en las políticas de recordación, en el trabajo o el estudio de estos temas en las escuelas y en los ámbitos de formación educativa. Contales a los chicos y chicas en qué consiste tu trabajo. Además de profesor universitario y alguna vez profesor en el secundario, soy investigador del CONICET. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de nuestro país y como parte de esa iniciación institucional, lo que hago es investigar sobre la experiencia de la vida judía en Argentina durante el siglo XX. En el Núcleo de Estudios Judíos, en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, lo que hago es básicamente investigar, en especial, cómo fue la vida judía en Argentina en las décadas del 60, 70 y en los 80. Esas décadas, en el caso argentino, son décadas muy particulares o especiales. Podríamos decir que como todas las décadas. Pero para mí son significativas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se materializan ahí la experiencia de lo que se conoce como la radicalización política en Argentina, las grandes disputas políticas vinculadas a la revolución, a las dictaduras en los años 60 y 70 y en los años 80 la consagración de, podríamos decir, la vida democrática. Un poco lo que me interpela a mí, ¿sí?, es ver cómo distintos actores pertenecientes a la vida judía en Argentina, ¿sí?, se han comportado, se han posicionado, ¿sí?, en torno a estos grandes debates de la vida política nacional. Agradecemos un montón tu presencia y que nos hayas ayudado a clarificar estos conceptos. Cuando se estudia un genocidio, indefectiblemente aparecen preguntas sobre las diversas reacciones de las personas. ¿Cómo resistir desde el lugar en el que estamos? ¿Cómo oponerse a la fuerza de ataque o Estado? ¿Cómo ayudar a un grupo que está siendo perseguido? ¿Cómo resistir a las políticas de exterminio y persecución? Y en relación al tema de hoy, ¿de qué formas fue resistido el Holocausto? Con las condiciones de vida implementadas hacia el interior de los guetos y campos de exterminio, resultaba prácticamente imposible oponerse a las fuerzas nazis. Las referencias históricas cuentan que a pesar de todo hubo resistencias. Un ejemplo emblemático de la resistencia judía contra el nazismo fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Se inició el 19 de abril de 1943 debido al rechazo a la deportación masiva de judíos hacia los campos de exterminio. Los miembros de los diversos movimientos juveniles judíos se enfrentaron y se opusieron a las fuerzas alemanas. Este enfrentamiento duró aproximadamente un mes y concluyó de manera trágica, con el asesinato de la mayor parte de los rebeldes. Otro ejemplo de resistencia es del año 1944, cuando uno de los crematorios de Auschwitz-Birkenau fue parcialmente destruido por un grupo de prisioneros judíos. La resistencia también encontró formas pasivas y simbólicas. Los rezos y ceremonias religiosas a escondidas, las clases impartidas a niños y las manifestaciones artísticas comenzaron a valorizarse dentro del espectro de actividades destacadas como de resistencia. Los nazis habían prohibido cualquier tipo de actividad artística o literaria. Sin embargo, igualmente existieron. Muchos sobrevivientes refieren la importancia que tenían estas actividades culturales para quienes se encontraban en aquellos lugares. La cultura era un refugio, era la manera de seguir siendo personas y resistirse a ser convertidas en simples números u objetos. La cultura resultó un refugio para soportar tanto horror. La música, en general, estuvo presente en los campos y en el interior de cada una de las prisioneras. Algunas de buena voz eran invitadas a cantar en las barracas para alegrar a sus compañeras. Otras, con conocimientos musicales, sabían tocar instrumentos. Uno de los casos más conocidos fue el de la orquesta femenina dirigida por la violinista Alma Rosé en Birkenau. La orquesta femenina de Auschwitz ya existía antes del internamiento de Alma en el campo de concentración.
Se trataba de una agrupación musical como muchas otras en los diversos campos, pero la única formada exclusivamente por mujeres. Dirigida por la polaca Sofía Tchaikovska, la orquesta estaba constituida principalmente por músicas amateurs. La incorporación de Alma Rosé como nueva directora de esta fue gracias a su extendida fama y supuso su principal escapatoria a una muerte inminente. En medio de un infierno, la música acudió como salvación y como siempre había hecho, Alma se dedicó a ella absoluta y enteramente. Las artes plásticas y la literatura también se desarrollaron en los guetos, dentro de lo posible, ya que muchas veces estaban imposibilitados e imposibilitadas de materiales para expresarse. La resistencia a las fuerzas alemanas no solo provino de personas afectadas a los campos. Hubo quienes arriesgaron sus vidas por salvar judíos, tal como se ejemplifica en el film La lista de Schindler. En el film Resistencia de Edward Zwick se muestra el riesgo que corrían diversos ciudadanos por ayudar a los ejércitos partisanos que combatían contra el nazismo. Les preguntamos a los chicos y chicas qué reflexionan sobre las diferentes formas de resistencia que existieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿De qué maneras pensás que las personas pueden oponerse a un gobierno tirano? Yo creo que una manera podría ser haciendo protestas. Yo pienso que haciendo canciones, o marchando, o haciendo carteles. ¿De qué maneras el arte puede ser una forma de resistencia? yo pienso que sería a través de canciones, manifestantes. No se me ocurre de qué manera el arte puede ser una forma de resistencia. ¿Crees que el arte puede salvar vidas en situaciones extremas? Sí, porque el arte en algunas ocasiones, como la música, tiene algún mensaje que puede ayudar para bien o para mal, para darse cuenta. Yo pienso que sí, que el arte puede salvar vidas extremas, pero la verdad no se me ocurre. No creo, el arte puede ayudar con lo mental, pero si te están por matar no creo que ayude en algo el arte. ¿En qué problemas pensás que deberíamos intervenir las personas y en cuáles no? ¿Y por qué? Yo pienso que en los problemas naturales no tendremos que intervenir porque por algo la naturaleza los hizo. Y en los problemas artificiales, los que lo hicieron las personas, creo que sí tendremos que intervenir. Porque puede ser o para bien o para mal. Las personas deberían intervenir en algunos problemas como ayudar a las personas ciegas o cosas que estén a nuestro alcance. Magali, después de los testimonios que escuchamos, no puedo evitar pensar y me surgen preguntas. ¿Quién protegía la vida de estas personas? Y su integridad física y psicológica. Hay muchas preguntas. Claro, Luca, me parece que todo lo que vimos y escuchamos merece un momento de reflexión. Yo me quedé pensando qué derechos deberían haber tenido estas víctimas. Porque hemos visto que estuvieron abandonados, desamparados y sometidos a los peores horrores. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y viendo el horror que se había cometido con estas personas, fue necesario construir un consenso para determinar que la dignidad, la vida y la libertad de las personas son absolutamente prioritarias y no pueden no tenerse en cuenta. Sí, así es, Luca. Lo bueno es que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, un conjunto de países se propuso crear una organización supranacional para regular las relaciones entre los estados. Y entonces, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, Francia, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Un documento con conceptos muy importantes que para nosotros y nosotras quizás hoy puedan parecernos obvios, pero en ese momento debieron ser escritos y declarados. A ver, veamos más en detalle. Los estados firmantes reconocieron la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esto es, derechos iguales para todos y todas,
y la dignidad hacia las personas no se cuestiona bajo ninguna circunstancia. Exactamente. En otra parte establecieron que la libertad, la justicia y la paz son valores deseables para el desarrollo de la vida humana. Es decir, declararon que la libertad, la justicia y sobre todo la paz son fundamentales para el desarrollo de las personas. Pero esto no significó que no hubiera más guerras en el mundo, porque las hubo. Sí, las hubo, pero gracias a estas declaraciones se defendieron y se siguen defendiendo muchas otras situaciones dudosas de violación de los derechos humanos. Claro, la importancia de esta declaración en la historia contemporánea es que brindó herramientas para frenar o juzgar esos atropellos de las guerras, ¿o no? Así es, hay puntos que funcionan tanto para los estados como para que cada uno de nosotros y nosotras los conozcamos. Primero, limitar el inmenso poder de los estados sobre sus habitantes, es decir, la necesidad de reconocer ese gran poder que ejercen los estados por sobre quienes habitan en su territorio y, por lo tanto, establecer límites a la posibilidad de que se cometan abusos en contra de las personas. Segundo, establecer obligaciones al Estado. Las normas internacionales de derechos humanos establecen obligaciones a los Estados que son en definitiva los garantes de su cumplimiento. Tercero, establecer mecanismos de control de su cumplimiento. Fue necesario acordar y establecer internacionalmente un mecanismo de protección de las personas independientemente de su nacionalidad. Pero veamos qué sucedió con los responsables del Holocausto cuando terminó la guerra. Como consecuencia de los crímenes perpetrados durante la guerra cometidos por el ejército alemán, se desarrolló una investigación que finalizaría con un juicio de características muy particulares. El juicio de Nuremberg o los juicios a criminales de guerra fue el enjuiciamiento de líderes políticos y militares por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló en diversos momentos, pero el juicio principal tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Nuremberg entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de agosto de 1946, y fueron llevados adelante por el Tribunal Militar Internacional. Ese tribunal estuvo conformado por miembros de las fuerzas norteamericanas, inglesas, francesas y soviéticas. Y fueron realizados sobre la base de acuerdos internacionales entre los países aliados. Ha sido un programa muy movilizador realmente. Así lo creo, Luca, con información para pensar y elaborar. Luego de una semana desarrollando temas variados sobre la Segunda Guerra, no podíamos dejar de mencionar el horror de la guerra. A partir de los recuerdos, reforzamos la importancia de mantener la memoria como forma de homenajear a las víctimas y como herramienta para no volver a pasar por esas experiencias nuevamente. Con nuestro invitado, el doctor en Historia y docente Emanuel Cajan, hablamos del concepto de genocidio. También hablamos acerca de las formas de tolerar el dolor en los campos y nos preguntamos de qué forma fue resistido el Holocausto. Y recordamos la orquesta de señoritas dirigida por la violinista Alma Rosé. Finalmente conocimos que al finalizar la Segunda Guerra y al preguntarse cómo pudieron ejercer tanto horror sobre las personas, surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente el enjuiciamiento a los responsables de genocidio en el juicio de Nuremberg. Un día intenso y de mucha reflexión. Una oportunidad para hablar acerca de los horrores ocurridos durante una guerra. Les vamos a recordar a los chicos y chicas el tema de la semana próxima. Por supuesto, la próxima semana estaremos viendo un tema realmente interesante. ¿Cómo acercarnos a San Martín?